Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si logras que tu hijo sea un buen trabajador, le habrás dado una herencia anticipada. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día para la familia y continuamos con la serie titulada 10 retos para los padres del siglo XXI y compartiremos el cuarto tema, entretenimiento versus trabajo. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Oscar, buenos días, estimado oyente. Esperamos que con la franja de hoy a la familia, su familia pues sea bendecida y sea fortalecida. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Ciencia, gracias por escucharnos. Tu nombre glorificar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Pastor Ángelo, ¿por qué razón en la serie 10 retos para los padres del siglo XXI incluyó el tema entretenimiento versus trabajo? La razón para hablar del entretenimiento versus trabajo como un desafío para los padres en cuanto a la crianza de sus hijos es porque el entretenimiento literalmente ha secuestrado y sigue secuestrando la mente de nuestros hijos, estimado oyente. Y dígame si no la música, la televisión, las redes sociales, el cine y demás formas de entretenimiento pues han hecho de los niños, adolescentes y jóvenes de hoy zombies que malgastan y malgastan el tiempo, y como consecuencia pues ellos no rinden en sus estudios, no les gusta hacer ningún oficio en casa, no se proponen metas en la vida y demás. Bueno, pastor, ¿podríamos revisar qué es el entretenimiento y por qué lo contrasta con el trabajo? Bueno, entretenimiento es cualquier actividad que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre principalmente para divertirse o para recrearse con una distracción, evitando pues el aburrimiento y también evadiendo temporalmente sus preocupaciones y muchas veces sus obligaciones. Y es obvio que esto se hace con el propósito pues de traer alegría o deleite. Por eso nosotros tenemos que ser como padres muy cuidadosos, estar muy pendientes de ellos. Algunos de los entretenimientos más usados de nuestros niños, adolescentes y jóvenes son navegar por internet, escuchar música, mirar videos, chatear, Facebook, bueno, y demás redes sociales. Y debemos ser muy cuidadosos porque puede caer en un ocio interminable. Y la razón por la que contrasto el entretenimiento con el trabajo es porque precisamente estas actividades, cuando no son manejadas con mesura, pues chupan el tiempo como vampiros, ¿no? El tiempo de los hijos a tal punto que los vuelve improductivos, los vuelve incompetentes y sumamente perezosos. Un muchacho esclavo del entretenimiento es un muchacho que no avanzará en su vida, y si avanza lo hará a paso tan lento que en poco tiempo se notará su estancamiento en la vida. Pastor, ¿todos los entretenimientos podríamos decir que son malos? No todos, más bien casi todos, y definitivamente no podemos negar que hacer deporte pues es un buen entretenimiento, leer, escuchar buena música, salir de pesca quizás, dialogar con buenos amigos tomándonos un café y otras actividades pues bien manejadas y al hacerlo con mesura de tiempo pueden ser buenas actividades de entretenimiento. Pero uno nota que a eso no lo hacen los pelados, ¿no? Eso no hacen los muchachos. Lo que menos hacen. Sí. Sin lugar a dudas, son muchísimas las actividades que en lugar de beneficiarnos o de beneficiar a nuestros hijos, los ahogan, los asfixian, les chupan el tiempo y no les permite crecer como personas, crecer en sus relaciones. Los pelados hoy viven aislados, ¿no? Debido al entretenimiento. Incluso no les permite crecer en su caminar con Dios.
Es por eso que nosotros debemos estar muy atentos al uso que le estamos dando a nuestro tiempo y al uso que le dan nuestros hijos a su tiempo. Pastor, ¿qué versículos nos pueden hablar sobre la buena utilización de nuestro tiempo? Bueno, la Biblia está llena de consejos y directrices sobre la importancia que debemos darle al buen uso de nuestro tiempo. El libro de Proverbios pues, es un tratado de un padre a su hijo para que no caiga en la holgazanería y en la pereza, sino por el contrario, se le insta a que use bien su vida, es decir, su tiempo, porque el tiempo es vida. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice lo siguiente, Efesios 5, 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Parecía que Pablo le escribía a los chinos de hoy, ¿no? A los pelados de hoy. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Reina Valera dice, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4:5 dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. O sea, le está diciendo a Timoteo, aprovecha bien el tiempo. Pastor, siento que el entretenimiento no es del todo malo y que como seres humanos necesitamos tiempos de ocio. ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos a manejar apropiadamente o equilibradamente el entretenimiento? Bueno, tengo que decirlo una vez más, la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos algo es por medio del modelamiento, por medio del buen ejemplo, demostrarles en nuestro día a día lo que nosotros quisiéramos ver o dejar de ver en ellos. Esto aplica al manejo del entretenimiento, al manejo en las relaciones, al amor a Dios y a su iglesia, en fin, aplica a todo. Porque pongámonos a pensar, si nosotros no queremos que nuestros hijos pierdan su tiempo en los videojuegos, pero ellos ven que nos la pasamos en Facebook, en Instagram o demás redes sociales, pues no nos creerán mucho que el tiempo es valioso. Así que la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos es enseñándonos a nosotros mismos. La mejor manera de corregir a nuestros hijos es corrigiéndonos a nosotros mismos. Pastor, específicamente, ¿qué podemos hacer como padres para que nuestros hijos no abusen del tiempo del entretenimiento? Poniendo límites razonables y desde luego estando pendientes que se cumplan. Somos los padres como autoridad y como líderes de nuestros hijos los que decidimos cuánto tiempo podrán ver televisión o escuchar música o navegar por internet o montar bicicleta. Y claro, ese tiempo siempre deberá ser menor, pero muy menor, al tiempo que deben dedicarle a sus tareas, a los oficios de la casa, a su cuidado e higiene personal, a los hábitos espirituales, etcétera. Como padre yo reconozco que hacer esto es todo un desafío porque nuestros hijos siempre querrán más tiempo de ocio que el debido. Por ejemplo, si uno le dice a su hijo que le va a dejar jugar 30 minutos en el Wii, ahí en un videojuego, por lo general ellos querrán extenderse hasta 45 minutos, hasta una hora y hasta más. Si uno le dice que lo deja montar bicicleta 30 minutos, ellos querrán sobrepasar ese tiempo. Por eso es importante la supervisión y la firmeza para que se cumpla con el tiempo establecido. En cuanto al trabajo, ¿qué podemos hacer como padres para que nuestros hijos sean laboriosos y no se dejen llevar por la pereza? Creo que una pregunta similar, Oscar, se había hecho al respecto en otro programa, pero definitivamente hoy cae como anillo al dedo. Yo creería que no hay que hacerle todo a los hijos, estimado papá, estimada mamá, no hay que hacerle todo a los hijos. Ellos poco a poco deben ir aprendiendo a hacer las cosas por sí mismos. De hecho, pues ese es el orden natural. Por lo tanto, hay que poner a los hijos a tender su cama, hay que ponerlos a lavar la loza, a barrer, a trapear, a lavar los baños, a limpiar el polvo y demás oficios que hay en casa. Yo agradezco a mi esposa que ha puesto a mis 2 hijos varones, yo tengo 2 hijos varones, a hacer todos estos oficios que he mencionado, pues ha hecho de ellos hombres útiles en la casa, de paso pues le han ayudado a ella, y lo más seguro es que cuando ellos se vayan a establecer sus propios hogares, estos hábitos hechos por años les van a servir a ellos para sus propias familias. Y permítame aquí añadir algo con respecto al área académica. Por favor, padres, no les hagan las tareas a sus hijos, no se las hagan. Ayúdenles solo en las tareas que sean necesarias. Si a su hijo se le queda en casa, por ejemplo, un trabajo que tenía que presentar en clase, por favor no salga corriendo para el colegio a llevarle el trabajo a su hijo.
Deje que su hijo aprenda a ser responsable, déjelo que él enfrente o que ella enfrente su irresponsabilidad, déjelo que le ponga la cara al profesor o a la profesora, déjele tener consecuencias. Si usted acostumbra a resolverles a sus hijos su falta de responsabilidad, pues usted estará perpetuando a un irresponsable. No subestime a su hijo ni a su hija. Él o ella es capaz de hacer mucho porque Dios le ha dado capacidades, pero nunca las desarrollará si usted está detrás haciéndole todo. Pastor, casi generalizadamente los niños, los adolescentes y los jóvenes son perezosos y no les gusta hacer nada en casa. Oiga, ¿cómo sabe, Betty? Como padre, pastor, ¿qué consejo les daría pues a nosotros los padres para que pues les ayudemos a nuestros hijos a formar hábitos de trabajo? Bueno, eso no será nada fácil, pero es posible. Obviamente requerirá de tenacidad por parte de nosotros para que dichos hábitos se instauren. Mis consejos serían, entre más temprano mejor. Es decir, a los niños hay que ponerles actividades, hay que involucrarlos con los oficios en casa, desde niños, ¿no? Hay que hacerlos partícipes de las obligaciones hogareñas y hay que hacerlo desde que están muy pequeños según la capacidad que ellos obviamente tengan. Un segundo consejo, oblíguelos a hacer las cosas. Esto va a sonar fuerte, ¿no? Oblíguelos. A los niños, a los hijos, hay que obligarlos a hacer las cosas. Y muchos padres fracasan en la formación de los buenos hábitos en sus hijos y sobre todo en este que estamos tratando, porque los niños, los adolescentes y jóvenes, además de ser perezosos, son fluctuantes, son intermitentes. A veces quieren o a veces se disponen, a veces no se disponen. Ellos entonces requieren de nuestra autoridad, de nuestra insistencia y a veces de nuestra disciplina para hacer lo que a ellos no les gusta hacer. Usted va a tener, estimado padre, estimada madre, muchas luchas con ellos antes de ver en ellos los hábitos que usted tanto anhela, sobre todo el hábito del trabajo. Un tercer consejo es permítales equivocarse a sus hijos. En toda actividad pues habrá equivocaciones y eso no debe ser motivo de reprimendas o sanciones. No debemos olvidar que mientras nuestros hijos aprenden a hacer determinadas actividades, van a cometer errores e incluso podrían suceder situaciones desagradables. Por ejemplo, si a su hijo se le parte un plato o el vaso de la licuadora lavando, ¿cierto?, la loza, no se enoje con él. Más bien alégrese de que fue lavando la loza y no fue que lo partió jugando a pelota, ¿no? Y un cuarto consejo, pídales excelencia. A los hijos hay que pedirles excelencia, pero hay que tener cuidado, o sea, no espere que todo lo que sus hijos hagan sea perfecto o sea del mismo nivel como si usted lo hiciera. Téngales paciencia, pero pídales excelencia. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijos, a veces lo hago yo, a veces lo hace mi esposa. Miguel y Santiago, vayan y barran, bien barrido, bien trapeado, que quede el trapero limpio. Vea, si nosotros somos insistentes con ellos, poco a poco irán incorporando la excelencia en todas las áreas de sus vidas. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Entretenimiento versus trabajo es el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Pastor Ángelo, hoy se observa que muchos niños están teniendo su perfil en Facebook, Instagram y demás redes sociales e interactúan horas en estas páginas. ¿Cuál sería su recomendación? ¿A los cuántos años los niños deberían tener Facebook y demás redes sociales? Mi recomendación es esta: los niños no deberían tener ni Facebook ni ninguna otra red social. De hecho, creo que Facebook tiene como política prohibir que los menores de 14 puedan crear un perfil. Por lo general, cuando los pelados hacen eso, que son menores de 14, lo abren, es acudiendo a mentiras. Y lo preocupante es que los padres no les digan nada. Y mis argumentos para esta medida, que para muchos padres puede sonar extrema, es debido a los peligros que se expone un niño cuando abre un perfil de Facebook y también un adolescente. Vea, un niño no tiene la madurez, un adolescente no tiene la madurez ni la sabiduría para manejar este tipo de páginas. Ellos publican todo, chatean con todo el mundo, viven en función de los likes que les dan a sus publicaciones. Ellos se ofenden e insultan, se insultan con sus compañeros por medio de estas páginas. En fin, un niño, un adolescente, incluso ellos no tienen la sabiduría necesaria para manejar
las redes sociales. Si muchos, o sea, pongámonos a pensar, si muchos adultos no tienen la sabiduría para manejarla, ¿qué nos hace pensar que los niños y adolescentes sí? Pero como muchos niños y adolescentes son muy astutos y abren sus perfiles a escondidas, pues lo mejor es estar al lado de ellos para controlarlos y protegerlos. Nosotros debemos estar pendientes en las vidas de nuestros hijos. Inclusive algunos adolescentes bloquean a sus padres y los padres no hacen nada. Bueno, ¿qué hacer, no? Uno a veces se siente impotente. Pues pégale una juguetera y al menos usted controle el wifi de su casa, porque si no, créame que ellos van ganando terreno. Es como si yo viera... uno a veces que no mide las cosas. Es como si yo viera que mi hijo como que de pronto algún día fumó cigarrillo y yo, ay no, él está experimentando. No, ¿cómo así? O sea, yo tengo que actuar porque soy un padre y soy líder de mi hijo. Pastor Ángelo, ¿cómo podemos proyectar a nuestros hijos para que en el futuro sean buenos trabajadores? Bueno, una buena manera de hacer esto es insistiéndoles que en el presente sean buenos estudiantes. Quizás no sean los mejores y definitivamente pues esa no creo que debería ser la meta, pero lo que sí debe ser la meta es que que nuestros hijos sean buenos estudiantes, que hagan bien sus tareas, que estudien no para pasar el examen sino para aprender. Hay que exigirles a nuestros hijos que estudien a conciencia, que presten atención a sus profesores. Eso hay que exigirle a los hijos. Hay que exigirles que respeten a sus profesores, que sean puntuales, que no sean contestones, en fin. Hay que enseñarles a nuestros hijos que hagan bien todo. ¿Por qué hacer todo esto? Porque esto los forma en carácter y proyectar en ellos buenos trabajadores. Escúcheme, estimado oyente, un buen estudiante por lo general será un buen trabajador. Un estudiante que no le conteste feo a sus profesores, será un trabajador que no le contestará feo a sus jefes o a sus patronos. Un estudiante que no hace copia, que no hace fraude, que se esfuerza por dar lo mejor de sí, pues será un trabajador que no robará a su empresa, que será honesto, que también va a dar lo mejor de sí. Así que es determinante lo que hagamos ahora con nuestros hijos en esta etapa donde ellos se están formando. Es por eso que me parece inconcebible que un padre le permita a su hijo que haga copy-paste en las investigaciones, en los trabajos. O padres que compran excusas médicas para alcahuetear la inasistencia de sus hijos cuando ellos no han ido a clases por física pereza. Eso desde ya estará proyectando personas altamente irresponsables y serán un dolor de cabeza para las empresas donde ellos laboren, si es que acaso llegan a encontrar un lugar donde lo reciban. Pastor, en este sentido, ¿qué directriz bíblica deben recibir nuestros hijos para que entiendan la importancia de ser buenos estudiantes y así finalmente se conviertan en buenos trabajadores? Bueno, un versículo que en lo personal a mí me ha servido mucho es Proverbios 22:29, dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. La versión Reina Valera dice, ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Este es un buen versículo a enseñarles a nuestros hijos, mostrándole los beneficios de ser excelentes en todo, y obvio, en el caso de ellos, ser excelentes en su estudio, porque eso redundará en crecimiento personal. Yo les he dicho a mis dos hijos que no estudiar acarreará que tengan trabajos muy pesados físicamente y muy mal remunerados. Yo les he hablado al respecto. Otro versículo que les he enseñado a mis hijos es el Proverbios 12:24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. En Reina Valera dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ojalá que mis hijos pues tomen estos versículos y los hagan parte de sus vidas, que sean una motivación para que no se dejen llevar ni por la pereza ni por el entretenimiento. Bueno, Pastor Ángelo, ¿qué modelo podemos ver en el Señor Jesucristo en cuanto a la pereza versus el trabajo, con el propósito de seguir su ejemplo y de enseñárselo a nuestros hijos? Vea, el Señor Jesucristo fue modelo de un hombre esforzado, de un hombre sacrificado, valeroso y trabajador. Lo vemos de arriba para abajo, de abajo para arriba, por toda Palestina predicando. Se movilizaba a pie, no tenía equipos de amplificación, no podía pegarse, como decimos nosotros, un duchazo cuando estaba exhausto y sudorizado. No contaba con todos los equipos
que hoy sí contamos los predicadores. Sin embargo, él hizo muchas más cosas y su ministerio fue tan potente que ni todos sus siervos juntos de toda la historia de la iglesia podrían tener. Él dijo con autoridad a los judíos en Juan 5, 16 al 17: precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Jesús no fue ningún vago, estimado oyente. No conoció lo que es la pereza, no perdió su tiempo. Eso es un gran desafío para nosotros y hay que enseñárselo a nuestros hijos. Pero él no solo trabajó en el ministerio, porque recordemos que su ministerio duró 3 años y medio y empezó más o menos a los 30, dice el Evangelio de Lucas. ¿Qué hizo antes de los 30 en su etapa productiva? ¿Qué hizo Jesús? Marcos lo dice, Marcos 6:3 dice así: ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Qué nos enseña este texto? Que Jesús trabajó como carpintero antes de su ministerio público. Él no fue un flojo, él trabajaba. Me lo imagino cargando la madera o haciendo muebles, puertas, mesas y demás cosas. Pero lo que debería ministrarnos a los padres es el saber de quién aprendió Jesús ese trabajo. Pues de su padre adoptivo José, porque Mateo 13:55 dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? Vea, así que nosotros tenemos el gran desafío como padres de formar en nuestros hijos buenos trabajadores. Sus familias futuras nos lo agradecerán. Ellos en el futuro también nos lo van a agradecer. La sociedad será grandemente bendecida por eso y sobre todo Dios será glorificado. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, para finalizar, hoy vamos con los acostumbrados 10 consejos relacionados con el tema de hoy. Bueno, voy a leer los impares y Beatriz me va a ayudar con los pares. Consejo número 1, papá y mamá, preste atención al uso que sus hijos le dan al tiempo. Número 2, enséñele a sus hijos a priorizar sus actividades diarias. 3, enseña a sus hijos a manejar apropiadamente el entretenimiento, pero primero pues sea ejemplo. Tenga presente que si nuestros hijos son esclavos del entretenimiento, no avanzarán en su vida. 5. Supervise las actividades de sus hijos y corrija con paciencia y firmeza cuando no cumplan con sus responsabilidades. 6. Forme buenos hábitos en sus hijos. Recuerde que esto determinará su éxito o su fracaso en su vida espiritual, familiar y laboral. 7. No les facilite la televisión y la internet en la habitación de sus hijos, porque usted no va a poder controlarlos, usted no los está viendo. 8. Enseña a sus hijos por las escrituras que todo lo valioso de la vida requiere de esfuerzo. 9. Imite a Jesucristo, quien nos dio ejemplo de un hombre trabajador y esforzado. Eso será de gran bendición para sus hijos. Y 10. Recuerde que si logra que sus hijos sean buenos trabajadores, le habrá dado una herencia anticipada. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie Comprometidos con la Verdad y veremos el quinto y último tema, verdad sufrida. Pastor Ángel, una brevísima introducción a esta cierre de esta serie del próximo domingo en la comunidad Vida con Propósito. Jesús sufrió y Él fue la verdad encarnada. Los seguidores de Jesús, entonces, por la verdad tendremos que sufrir. Vamos a ver un pasaje de la Escritura donde un gran hombre de Dios tuvo que sufrir por la verdad. Para tu nombre glorificar. Apreciado oyente, la próxima semana continuamos en la franja acostumbrada de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana aquí en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz.